Y los que nos quedamos, los invito a que abran sus Biblias y busquen Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13. El día de hoy leeremos un solo versículo. Primera Corintios 10, 13. Amén. No os, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. Pueden tomar así. El día de hoy nos tocó un puro versículo. Nos pusieron un poco complicada la situación, pero con la ayuda del Señor lo vamos a desglosar de una manera que sea entendible para todos. El sermón del día de hoy se llama La fidelidad de Dios en la tentación. Y al final de este sermón, espero que todos entiendan lo que Dios hace en el diario vivir de nuestras vidas. Y la diferencia que hace también en aquellos que no creen en Cristo y son tentados, con aquellos que sí creen y son sus hijos y son tentados. Entonces, un poco para llevarlos a contexto, vamos a ver o vamos a desglosar de una manera bien breve lo que el pastor nos enseñó la semana pasada, que fueron los primeros 12 versículos del capítulo número 10. Fuimos exhortados con algunos ejemplos que el apóstol Pablo nos dio en cuanto a qué vivieron los israelitas cuando fueron sacados de la tierra de Egipto, ¿cierto? Y nos mostró ciertos beneficios que tuvieron, terminando de alguna manera diciendo, a pesar de tener todos estos beneficios, aún así ellos murmuraron y no creyeron y muchos de ellos se perdieron. Nos mostró cómo todos estuvieron bajo la nube, haciendo mención a que Dios iba delante de ellos en una columna de nube y esto lo hacía con el fin de guiar su camino. Y cuando era de noche y oscurecía, ¿cierto? Entendiendo que en el desierto no se ve absolutamente nada, ¿qué es lo que hacía Dios para guiar su camino? Era una columna de fuego que los guiaba y les iluminaba el camino. También exhortaba diciendo, todos pasaron por el mar. Y esto es algo bien popular y que todos debiéramos saber, ¿cierto? Que cuando tú hablas de Moisés es como, Moisés abrió el mar. Todos lo conocen y no necesariamente los que son hijos de Dios, sino que también es como bien conocido a nivel cotidiano, a nivel popular. Citando, ¿cierto? Cuando Moisés con su mano abrió el mar, ¿cierto? Pero Dios hizo que el mar se abriera. No fue el poder de Moisés, sino que Dios le pidió a Moisés, lo usó como instrumento para que abriera el mar y cumpliera con la promesa de sacar a su pueblo de la esclavitud egipcia. Todos comieron del alimento espiritual. ¿Recuerdan cuando los hebreos decían, tenemos hambre? Nos sacó de la esclavitud, pero no es suficiente, tenemos hambre. ¿Qué hizo Dios? Después que el pueblo de Israel murmurara en contra de Aarón y Moisés, les dijo, haré llover pan del cielo. Y fue que en las tardes, no solamente les daba el pan en la mañana, sino que en las tardes también les daba carne. ¿Por qué? Porque después de un tiempo ya estaban aburridos del pan. Se aburrían de las bondades que les entregaba Dios. También exhortaba diciendo, y también ellos bebían de la roca, ¿cierto? Haciendo alusión a que el pueblo tuvo sed y nuevamente murmuraban contra Dios, contra Aarón y Moisés. Y Moisés, enviado por Dios, golpea la roca, la peña de Oreb, y salió agua para que el pueblo bebiera. A pesar de todas esas maravillas, de todo
las bondades que Dios hizo para mostrarle su grandeza y para sacarlo de la esclavitud y también para cumplir sus promesas, mostrando su misericordia con el pueblo, ellos aún seguían desconformes. Y nosotros somos muy críticos con esas cosas y nosotros decimos, oye, con bondades tan hermosas Dios se manifestó con el pueblo, ¿cómo no creyeron? Somos de alguna manera como actores críticos de esa escena. Veremos que que no somos muy diferentes a ellos y que de alguna manera también Dios manifiesta sus bondades con nosotros y nosotros exigimos más y no entendemos cosas y le exigimos más. ¿Por qué? Porque somos insaciables, estamos en una naturaleza totalmente caída. Entonces nuestra satisfacción no va a ser cumplida en este mundo. El pueblo se quejaba y decía, ¿por qué nos sacó de Egipto? Si a pesar de que éramos esclavos, en Egipto estábamos de alguna manera tranquilos. ¿Por qué? Porque éramos esclavos, teníamos que cumplir con ciertas cosas, teníamos que cumplir con los trabajos de muchas horas para los egipcios, pero teníamos agua, teníamos comida. Esa era la queja que tenía el pueblo. En los versículos anteriores a los que revisaremos hoy, nos cuentan que todas estas cosas no le agradaron a Dios. Y también Pablo lo hace visible o nos da luz en las Escrituras diciendo que muchos de ellos se perdieron, porque muchos de ellos se quedaron en el desierto, y el pastor también nos comentó eso la semana pasada. Y el autor de esta carta nos da los ejemplos para que no caigamos como ellos. Y nos dice que no seamos codiciosos, no seamos idólatras, no seamos fornicarios, no seamos murmuradores y no tentemos al Señor. Todas estas cosas o estas amonestaciones que también son para nosotros, las encontramos en el capítulo 12, que fue lo que nos explicó el pastor la semana pasada. Pero termina con un versículo muy llamativo y que de alguna manera se la hace saber a los corintios, pero también a nosotros. Es aquel que cree estar firme, cuidado que no caiga. Porque aquel que cree estar firme, la pregunta es, ¿en qué está firme? ¿En sus propias fuerzas? ¿En lo que él cree? El apóstol Pablo nos llama a tener mucho cuidado con nuestra autosuficiencia. Porque de repente creemos ser autosuficiente para ciertas cosas y nos olvidamos que Dios es el que nos sostiene a nosotros. Pablo lo que hace es aplicar lecciones históricas a los creyentes de Corinto. Al mismo tiempo revela que Dios siempre provee ayuda a los creyentes cuando estos se enfrentan a pruebas o a tentaciones. Y los invito a que vamos al texto para que empecemos con lo que vamos a ver hoy día. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero Dios es fiel, que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. La verdad es que estuve pensando mucho cómo llevar un puro versículo y exhortarlo como cuando son hartos versículos y lo hacemos de 2 por 2. Entonces lo que vamos a hacer el día de hoy, para que vamos juntos viéndolo, vamos a hacer 3 encabezados de este versículo. Vamos a comenzar con el primero. El primer encabezado es: ninguna tentación os ha sobrevenido que no sea común a todos. Y el verbo principal de esta oración está en tiempo perfecto, y también vemos que connota una condición permanente para todos, porque dice, sobrevenido que no sea común a todos. No está diciendo a ciertas partes de la iglesia o a cierta parte de nuestros hijos. Es una condición permanente a todos. Pero también, como en toda lengua, el griego tiene palabras que tienen diversos significados.
Y la palabra tentación que vemos en este versículo también puede ser relacionada con prueba. Puede decirse que es una prueba. También nos encontramos con la idea de que la tentación o la prueba se posesionan las personas. ¿Qué significa esto? Que las personas, cuando son tentados, la tentación o la prueba está en la persona, se posesiona en ella de alguna manera para, como dice la misma palabra, ser tentado o ser llevado a una prueba. No significa que es tentado y se va de inmediatamente. Toma tenencia del cuerpo y lo que produce es ciertos goces o deleites en nuestros cuerpos. Se coloca para que nuestras mentes comiencen a batallar. Es como cuando decimos, o la gente común dice, ¿por qué le pasa esto a los cristianos? Si ustedes creen en Dios no debieran pasar ninguna cosa mala. Y en realidad el sensor de pecado, cuando tú crees en Dios, se va poniendo mucho más sensible. Por eso es que cuando tú crees en Cristo y eres hijo de Dios, es cuando realmente comienza la batalla. ¿Por qué? Porque tu estándar está cambiando. Ya no es el estándar que te pone el mundo, sino que es el estándar de las Escrituras. Aunque esto es cierto, y podemos entender que la epístola de Santiago nos dice que Dios no tienta a nadie, en la sexta petición del Padre Nuestro encontramos que Jesús nos enseña y nos dice, no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Pero en Santiago nos dice que Él no tienta a nadie. Entonces podemos entender que la tentación no es algo que venga de Dios hacia nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos luz en las Escrituras que nos dice que Dios no tienta a nadie. Pablo nos entrega detalles sobre las tentaciones de los creyentes. No nos da ejemplo como lo hizo con las bondades de Dios para el pueblo de Israel, como lo vimos en los versículos anteriores, sino más bien nos anima de manera general, diciendo, ninguna tentación tendrán que no pueda ser soportada por ustedes mismos. ¿Por qué? Porque no es Dios el que tienta, sino más bien Dios te está diciendo, vas a tener tentaciones, pero yo voy a ser fiel contigo. Y si bien encontramos muchos ejemplos en las Escrituras, la verdad es que estaríamos mucho rato, mucho tiempo exhortándolas, pero sí vamos a exponer una el día de hoy, y es la historia de Job, que yo creo que todos la conocen, muy conocida. Y dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tus manos, diciendo Jehová a Satanás. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. ¿Qué podemos ver en eso? Satanás comparece frente a Dios en el cielo, pero le está pidiendo a Job para tentarlo. Dios se lo permite, porque Dios no es el que tienta, pero Dios es el que permite que tú seas tentado y le dice, ok, de alguna manera tiéntalo, pero no ponga su mano sobre él. O sea, ¿qué podemos ver en esto? Que todas las tentaciones en las que nosotros estamos expuestos, estamos dentro de la soberanía y providencia de Dios, porque no nos va a pasar nada que Dios no haya permitido previamente que nos pase. Sabemos que la historia, ¿cómo termina? Job es capaz de pasar esa prueba, ya que al final su fe es la triunfadora. Por contraste, al principio y al final del ministerio terrenal de Jesús, tuvo que resistir también distintas pruebas o tentaciones, que es común para cualquier ser humano. Pero hay una distinción con las tentaciones de Jesús. Las tentaciones que él tuvo, ninguno de nosotros las hubiera soportado. Ninguno de nosotros hubiera sido capaz de soportar
lo que Jesús soportó en el desierto y en el Calvario. Aunque en este pasaje no vemos de manera literal el origen de la tentación y podríamos pensar que queda sin resolver, sí podemos hacer la siguiente distinción. La tentación proviene de Satanás, pero las pruebas provienen de Dios. Es importante que entendamos esa distinción. Y cuando buscamos el significado en el diccionario de las pruebas, nos dice que es un instrumento, otro medio que se pretende mostrar o hacer patente la verdad o la falsedad de algo. Y la tentación, a diferencia de la prueba, dice, es un impulso o estímulo que induce el deseo de algo. Esto no es algo nuevo o moderno. No es que desde que está el diccionario de la Real Académica, donde nos enseña el significado de cada palabra, está la tentación, sino que cuando lo vemos en las Escrituras, vemos que desde la creación está la tentación. ¿Recuerdan a Eva? Cuando la serpiente le susurró en el oído, diciéndole que Dios no era quien ella pensaba, y desde ese momento Eva viró sus ojos de Dios. ¿Se recuerdan cuando le decía, así que Dios dijo? No creo. Y eso es, de alguna manera, es una enseñanza para nosotros, porque nosotros pensamos que la tentación es literalmente decirte, haz esto, sino que la tentación se muestra de manera más complicada de detectarla. Se muestra de manera bonita cosas que no son agradables para los ojos de Dios, con consecuencias mortales para nuestras almas. Veamos lo que otros tienen y lo que yo no tengo. Eso es parte de la tentación. Es decir, ¿por qué el hermano tiene esto y yo no lo tengo? Lo que promete la tentación se desvanece como un espejismo en el desierto, ¿cierto? Y los pongo en ese ejemplo porque cuando vemos las películas, yo no he estado en un desierto, pero cuando lo vemos de manera de ficción, ¿cierto? Vemos en un desierto y vemos que las personas están sufriendo mucho por la necesidad de algo y vemos que dentro del espejismo ellos ven justamente lo que están deseando. Y se ponen muy contentos y dejan de lado su objetivo y van deseosos con el espejismo que tuvieron. Pero cuando llegan a él, se dan cuenta que es una mentira. Lo mismo nos pasa a nosotros cuando somos tentados. Cuando sucumbimos al deseo, lo que promete se desvanece como espejismo en el desierto. Es por eso que las tentaciones son satisfacciones momentáneas del deseo, que te dejan con una gran amargura en el final. Porque cuando tú estás en el desierto y vas con lo que quieres y llegas a ese lugar y te das cuenta que no es lo que tú creías que era, quedas con una gran amargura en tu corazón. La tentación funciona de esa manera. Debemos estar preparados y fortalecidos con los medios de gracia que Dios nos entrega, que Dios nos regala, porque vivimos en un mundo donde el pecado es una enfermedad y la tentación te susurra en cada minuto de tu vida, diciendo, no confíes en Dios. Es muy fome. ¿Por qué te pasa esto si eres hijo de Dios? ¿Han sentido esos susurros en sus oídos? ¿Por qué te pasa esto a ti? ¿Por qué a ti y no a él? ¿Por qué él lo tiene y tú no lo tienes? De esa manera hace su trabajo el maligno en nuestras vidas. No crean que se nos va a aparecer un día como lo hacen en los dibujos animados con cachitos y una cola. No, hermano.
A Eva no se le apareció así. A Eva le dijo, tú eres suficiente, tú sí puedes, no es necesario que estés con Dios. Pero Pablo, a pesar de que lo podemos ver con amargura estos versículos, no nos va a dejar así. Con esta preocupación de la tentación, porque hasta ahora estamos preocupados en que somos tentados y no somos capaces de salir de esa tentación y de las consecuencias que nos puede traer. Y es por eso que pasamos a nuestro segundo encabezado del día de hoy. Y nos dice, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir. De alguna manera, en un puro versículo, el apóstol Pablo le dice a los corintios, oye, ustedes van a ser tentados y van a caer. No van a caer de la gracia de Dios, pero sí de la tentación. Pero en el segundo encabezado le dice, tranquilo, Dios es fiel. De alguna manera, cuando te dice Dios es fiel, es cuando te está diciendo, Él comenzó la obra en ti y la va a terminar. De alguna manera, tú eres hijo de Dios y mañana, no es que mañana vas a dejar de ser hijo de Dios, como creen algunos, y después en 3 días más vas a volver a ser hijo de Dios, y en una semana más dejas de ser hijo de Dios. No, ese no es el Dios de las Escrituras. Pablo nos está mostrando un Dios fiel. Y este versículo lo podemos ver como un ánimo para nosotros, para los creyentes. Qué alivio es que Dios le pone límite a nuestras tentaciones. Porque si nosotros pensáramos, no tenemos la capacidad de ponerle límite, sino que nosotros quedaríamos revolcándolo en la imagen que tenemos en el desierto y que es una mentira. Pablo hace una pausa en su argumentación para traerle una palabra de seguridad y de aliento. Dice, Dios es fiel a su pueblo de una forma extraordinaria. Al igual que todos sus atributos, Dios no es fiel día por medio. Dios no es santo cada 2 semanas. Dios no es perfecto cuando tú necesitas que Él sea perfecto. Dios no es misericordioso cuando lo necesitamos, sino que en su conjunto de atributos, Él es perfectamente justo, perfectamente santo, y bajo el versículo que estamos viendo hoy día, Él es perfectamente fiel. Algo que en nuestra diminuto pensamiento jamás vamos a llegar a entender, pero sí podemos llegar a un fin. En que si Él es perfectamente fiel, no nos dejará hundirnos en la tentación. Tenemos que entender que es la humanidad la que cae, no Él. Nosotros somos pecadores, nosotros caemos en la tentación, no Dios. ¿Cómo demuestra Dios su fidelidad a los creyentes? Dios promete que no permitirá que ninguno sea tentado más allá de lo que pueda soportar. ¿Usted quiere ver que Dios es fiel? Las Escrituras nos dan luz de cómo Dios es fiel ante la tentación. No nos permitirá ser tentados más allá de lo que podamos soportar. Y esto es de mucho aliento para los que estamos en Cristo. Porque Él está diciendo, yo a los creyentes, a los que ponen su fe y su arrepentimiento en la obra de Cristo y muestran las obras de Dios en ellos y que ya han sido redimidos, perdonados, justificados por la obra de Cristo, tenemos ese aliento. Podemos ver que Él es fiel ante la tentación. La promesa de Dios en estos versículos tiene una profundidad que a lo mejor nuestra mente no nos va a dejar entender completamente. Porque nos muestra la fidelidad de Dios y también nos muestra su permanencia. Porque no nos dice, yo en la tentación voy a estar cierto rato. Sino que Él va a ser permanente en parar esa tentación.
Y tampoco no es una tentación. Son muchas tentaciones las que nosotros vamos a ver. No tengo la bolita mágica para decir cuántas diarias vivimos, pero sí tenemos la certeza de que son muchas las tentaciones en las que nosotros estamos sumergidos día a día. Aunque todo lo demás se fume como el viento, ¿cierto? Él nos da su palabra, no nos da su palabra y se retira, más bien en cada momento Él está ahí, en su rol protector, nos cuida y en la tentación también está con nosotros. Por su gran amor, y esto es muy conocido, por su gran amor, ¿qué hizo? Nos envió a su Hijo para rescatarnos, sabiendo sabiendo de nuestras debilidades y de lo imperfecto que somos. Él promete que no nos abandonará. ¿Pero a quiénes? A quienes han puesto su fe y se han arrepentido en Cristo Jesús. Sea cual sea la tentación o el deseo que tengas, nunca será tan extraordinaria y magnífica como el amor o la fidelidad de Dios. Las tentaciones jamás son orquestadas por Dios. Lo dijimos en Santiago en el capítulo 1, nos dice que Dios no tienta a nadie. Más bien, Dios le permite en su soberanía, ¿para qué? Para moldear a sus hijos, para moldearnos a cada uno de ellos. Pues las pruebas producen nuestra fe, producen paciencia y al final traen resultados perfectos. Santiago capítulo 1. En suma, esto, como un pastor fiel rescata a sus ovejas, de la misma forma Dios vigila sobre su pueblo para rescatarlo de los problemas que enfrenta. Es como lo que le estaba diciendo. Dios en su perfecta fidelidad no nos va a dejar que nosotros nos hundamos en la tentación. Ahora es maravilloso, es glorioso como el Evangelio, tener la certeza de que el Dios de la creación en el cual nosotros creemos y ponemos toda nuestra fe en Él, te está diciendo, yo no te voy a dejar. O sea, si usted necesita un aliento mayor a eso, mayor a los atributos de Dios, a la obra de Jesucristo, es porque usted no ha creído en la obra en la cruz. Pablo afirma que Dios pone límites a las tentaciones humanas según lo que el ser humano pueda soportar. O sea que Dios es fiel a sus promesas en que no nos dejará solos. Y además en su infinita misericordia nos dice que tendremos en la tentación una salida. O sea, para nosotros, para los que somos hijos de Dios, cuando seamos tentados, tenemos certeza bajo la luz de las Escrituras, es que Dios es fiel, no nos dejará solo y que además le pondrá fin a esa tentación. ¿Por qué? Porque nos prometen que no vamos a ser tentados más allá de lo que podamos soportar. Porque Dios es fiel con aquellos en quien ha predestinado para salvación por medio de su Hijo amado Jesucristo. Y es en este preciso momento en que pasamos al tercer encabezado del día de hoy, con el final de este versículo donde dice, si no quedará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Dios pone límites a la tentación humana. Y es Él mismo quien viene en ayuda de su pueblo durante sus pruebas. Personalmente se involucra en las pruebas de sus hijos, abriendo una puerta de escape para que ellos que son tentados y también probados tengan salida y tengan fin a esa tentación. De alguna manera anima a los creyentes a que perseveren y a que triunfen en esa tentación y lo hace primeramente
mostrándosela a los corintios, que la tentación no son exclusivamente para ellos. Y también eso es para nosotros. No es que usted es el único que está siendo tentado. Y para esto, Dios, ¿qué es lo que hace? Por medio de Pablo en las Escrituras, le muestra que el pueblo de Israel, a pesar de las manifestaciones hermosas y gloriosas que Dios les hizo, también fueron tentados. Más bien estas tentaciones son para todos. Es por eso que les cuenta y les recuerda que todos los pecados que habían cometido los israelitas en su salida de la tierra de Egipto. Si no quedará junto con la tentación una salida, y esto tiene que servir mucho de aliento para sus hijos, para nuestras vidas, porque si fuera por nuestras propias fuerzas o por nuestros propios deseos, vamos a ser sucumbidos por esas tentaciones, como le pasa al común de las personas. El común de las personas, y nosotros también somos tentados a diario, y podemos nombrar una inmensidad de tentaciones en las que estamos envueltos. Los hombres son tentados con mujeres. Y eso, aunque nosotros seamos los más espirituales de la vida, o los que más creemos, vamos a ser tentados por mujeres. ¿No? Vamos a ser tentados. Las mujeres, por más espirituales y piadosas que sean, van a ser tentadas por hombres. Pero hay una diferencia entre aquellos que creen y aquellos que no creen. Porque aquellos que no creen van a caer en la tentación y se van a hundir en la tentación. Aquellos que creen van a ser tentados, pero no van a caer en la tentación. ¿Por qué? Porque estamos fortalecidos por Dios. Dios es fiel y Dios dice que pondrá límite a la tentación. Y si en su escritura dice que nosotros debemos ser fieles a nuestras esposas y Él nos va a poner límites, no podemos serles infieles a nuestras esposas y nuestras esposas no pueden serle fieles a los hombres. Porque si lo está haciendo, estaría de alguna manera diciéndole a Dios, Dios, usted no puso el límite que tenía que haber puesto. Con el dinero, ¿cuántos caen en la tentación del dinero? ¿Cuántos con dinero se creen autosuficientes? El del mundo se va a caer en el dinero e incluso va a caer en negocios que a lo mejor no son correctos. ¿Por qué? Porque el dinero es la tentación que Satanás les pone para que nunca más se salgan de él. Y con esto quiero dejarlo muy claro. No quiere decir que nosotros no podemos tener dinero por medio de nuestro esfuerzo, nuestro trabajo, sino que más bien es el fin que apunta el dinero del que tú tienes. Porque si tú tienes dinero para envanecerte, para tener todo lo que el de al lado tiene, incluso más, eso no es obra de un hijo de Dios, no son obras visibles de alguien que haya creído en Dios. El orgullo. Caemos en la tentación del orgullo, es que yo soy mejor que tú, es que yo sé más que tú. Y eso es algo que es muy común y que lo vemos en el mundo, cómo se pisotean de alguna manera. Yo que trabajo en una empresa muy competitiva, lo vemos a diario, cómo se pisotean uno a otro y cómo uno quiere ocupar el puesto de otro con las condiciones o las artimañas que sean, pero yo tengo que hacerlo. Con esto no significa que nosotros no podamos surgir en nuestro trabajo, pero nosotros surgimos con esfuerzo, con trabajo y mostrándole a nuestros jefes o a nuestros líderes que todo lo que hacemos es porque Dios nos manda a hacerlo y lo hacemos todo para su gloria. No lo hacemos con el deseo de pisotear a alguien y de llegar un poco más lejos, sino que nuestras obras son para mostrar a un Dios 3 veces santo y que ellos también puedan ver que hay algo, por decirlo de alguna manera, distinto en nosotros. Y es en ese momento
esto es un spoiler, es en ese momento en cuando ellos llegan a ti y te hacen ciertas preguntas y tú tienes la instancia de predicar el Evangelio. Y es lo que debemos hacer. Con el alcohol y las drogas, nosotros somos tentados con alcohol y drogas. Nosotros somos tentados con alcohol y drogas. Somos tentados. Pero los que están en el mundo, y es cosa de verlo, se hace visible cómo ellos caen en esas cosas. Es ahí donde nosotros, los que a lo mejor no somos tentados con esas cosas, por amor a algún hermano que pueda hacer o que pueda vivir en esa batalla, tenemos que mostrarle amor y tenemos que dejar de lado, no sé, una copa de vino que de repente te puedes tomar. Pero sí hay tentaciones en esas cosas. Y podemos estar hablando mucho rato de las tentaciones que tenemos a diario. Pero Dios personalmente se involucra en las pruebas de sus hijos, no así en las que no son sus hijos. Porque Él dice que pone límites. Y nosotros vemos en las tentaciones de la gente que está en el mundo y no tienen límites. Y vemos cómo se caen en un pozo y cada vez el pozo es más profundo y cada vez es más profundo y esa profundidad hace que no puedan salir. La única forma de que ellos puedan salir de esa profundidad tan inmensa no es por sus propios méritos, sino que es que Dios le ponga límite a esas tentaciones. Que Dios en su misericordia y por medio del Evangelio ellos puedan creer y puedan salir de esas profundidades de las tentaciones. Dios abre esa puerta para que tú puedas escapar. Esto quiere decir que para cada prueba Dios provee una salida. Es como de manera literal, es como que esta iglesia sea una prueba y ahí dice escape. Es distinto a que esto sea una prueba y esté todo cerrado. No vamos a hacer. En periodo de tentación y prueba puede ser comparado como con un barco que se acerca a una zona rocosa y que se enfrenta con un naufragio inevitable, así como lo hizo Pablo, ¿se acuerdan? Que es algo imprevisto que tú vas navegando y ves muchas rocas de tamaño gigante. Eso es inesperado. Y de alguna manera, en algún momento el barco se desliza por una abertura de la costa y logra salvarse seguro. ¿Cómo lo hizo? Nosotros nos vimos las rocas, íbamos en el barco, pero tampoco vimos la salida. Y es porque Dios la provee. Ahora, ¿te has preguntado por qué sigues siendo cristiano o por qué las tentaciones son triunfadoras en nuestras vidas? De alguna manera es como, ¿y por qué nosotros si somos cristianos tenemos que tener tentaciones? Como el pueblo de Israel, a pesar de ver todas las maravillas, ¿por qué yo tengo que pasar hambre? ¿Por qué yo tengo que tener sed si soy hijo de Dios? ¿Por qué yo no puedo comer carne si quiero comer carne? Como lo hicieron los israelitas. ¿Por qué nuestros corazones son tan vagos? No han perdido la fe y continúan amando a Dios a pesar de que somos imperfectos, tan distraídos y tan débiles. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? Y como lo digo yo siempre, no hay nada más hermoso que responder una pregunta con las Escrituras. Porque cuando no respondemos con las Escrituras, de repente podemos dar nuestras propias respuestas y nuestros propios historias o acontecimientos. Y es la perseverancia de los creyentes los salva de caer y los afirma en la fe. Segunda de Juan 1:9, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El cual persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo.
Si de alguna manera alguien que profesa ser creyente se cae en ese pozo y se hunde, y se hunde, y se hunde, tenemos certeza en las Escrituras que él nunca fue hijo de Dios. Y que aquellos que sí son hijos de Dios perseveran en la fe. El punto de esta doctrina es que perseveramos porque Dios nos persevera y obra en nuestros corazones para que nunca nos desviemos definitivamente de sus caminos y no caigamos en ese pozo que no tiene salida. Filipenses 2, 12, 13 dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Versículo 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Otra vez, no somos nosotros, es Dios quien hace algo en nosotros. Hebreos 13, 20, 21, si el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad. Otra vez, es Dios quien nos hace apto para buenas obras. Es Dios quien nos hace apto para soportar las tentaciones. Como conclusión al sermón del día de hoy, y me imagino que mostrándole un gran aliento para sus corazones, diciéndole que vamos a ser tentados, pero que Dios es fiel y pondrá una puerta de escape para esas tentaciones, le pondrá límites, es que no podemos terminar el sermón del día de hoy leyendo la tentación en la que estuvo expuesto nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que si quieren acompañarme en Mateo 4, para que lo leamos juntos. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por Satanás, por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti. Y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en la piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, el Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Así como Jesús fue tentado, también es posible que nosotros seamos victoriosos en la tentación. Porque escrito está, como lo dijo Jesús, que ni un hijo suyo se perderá. Y esto podemos sacar mucha información de esto, pero sé que se me acaba el tiempo. Pero es importante que estudiemos las Escrituras. Es importante que tengamos las Escrituras delante nuestro, porque es palabra de Dios. Timoteo 3:16. Toda Escritura es inspirada por Dios, es su palabra. Y para que en la tentación nosotros también digamos, escrito está. Dios es fiel. Escrito está. Tendremos una salida de escape para
Escrito está, Dios pondrá límites a nuestras tentaciones. La respuesta con que Jesús le responde a Satanás no son de mucha ayuda para enfrentar la tentación, sabiendo que las Escrituras son inspiradas por Dios. Jesús se respalda en la Biblia, o sea, en la palabra de Dios, para salir victorioso ante el maligno. No es una batalla de espada, no es que tú quieras golpearlo. Las Escrituras nos dan certeza de lo que debemos hacer ante la tentación. No te equivoques, no te dejes engañar por aquellas tentaciones que tengan una cara bonita y una promesa hermosa. ¿Por qué? Porque son momentáneas. Más bien aférrate a las Escrituras. Con el pasar de los años en nuestras vidas, miraremos hacia atrás y veremos muchos errores que cometimos. No somos perfectos. Dios es perfecto y Dios nos sostiene. Nosotros somos imperfectos y caemos. Pero Dios es perfecto y nos sostiene. Y miraremos para atrás y veremos muchas heridas y cicatrices. Y veremos muchas tentaciones que a lo mejor pudimos haber salido de otra manera. Pero somos sostenidos por Dios, sabemos que es porque así teníamos que haber salido. Y eso tiene que ser aliento para nuestras vidas. Y tiene que ser aliento para nuestras tentaciones. Y tiene que ser aliento para que nosotros guiemos a nuestras familias, sobre todo los varones, guiemos a nuestras esposas y a nuestros hijos y mostrémosle que sí vamos a vivir tentaciones, pero que Dios nos sostendrá. El orgullo siempre hace un trabajo en nuestras vidas. El orgullo de repente hace que olvidemos estas cosas y pensemos que nosotros somos los importantes de esta historia. Así como los israelitas, volviendo a los versículos anteriores, ellos pensaban, se creían tan importantes, se creían los más importantes que Dios, que decía, tú no puedes haberme sacado de allá y que acá me falte tal cosa. ¿Por qué? Porque yo soy más importante que eso. Tú no puedes haberme sacado de Israel y hacerme pasar hambre, porque yo soy más importante que eso. No, hermano. No podemos pensar que nosotros somos los importantes de esta historia. Debemos recordar el pasado, lo que éramos, de dónde Dios nos sacó, de dónde Dios, de forma figurativa, nos tendió las manos y nos sacó de ese pozo en el que estábamos sumergidos y no podíamos salir por nosotros mismos. Debemos recordar todo lo que Él ha hecho por nosotros. Y veremos que Él en cada tentación que nosotros tuvimos, Él nos sostuvo. Nos fue fiel, porque no nos dejó caer en ese profundo pozo. En vez de actuar con altivez, el llamado es: no muevas tu mirada de Cristo y no sueltes tu mano al andar. Tenemos que estar sostenidos por Él, porque cuando llegue a nuestra mente la autosuficiencia, vamos a caer. ¿Se acuerdan el último versículo antes de leer? Cuidado con aquel que cree estar firme. Y eso nos muestra de alguna manera la autosuficiencia que tienen algunas personas, poniendo su mirada en ellos y sacándola de Cristo. Cuando la tentación se arrastre sigilosamente como la serpiente queriéndote engañar, recuerda bien el tesoro que tienes en nuestro Señor. Date la vuelta del espejismo que te invita a pecar y sigue caminando en la bendición de Dios, de su enorme majestad. Es un gran aliento para la iglesia. La iglesia
Solideo Gloria hoy debe ser alentada con estas palabras de Dios. Hoy debemos ser alentados, así como lo fuimos cuando nos predicaban el Evangelio y nos sumergíamos en la cruz, en la obra de Cristo, y éramos alentados día a día. Asimismo debemos salir hoy día alentados, porque Dios es fiel. Pero tampoco no puedo y no quiero dejar de lado a aquellos que a lo mejor nos están viendo y que aún no creen en Cristo. No podemos dejar de lado el Evangelio. El llamado es: arrepiéntase y tengan fe en la obra redentora de Cristo, porque solamente en Él hay salvación. Solamente bajo la puerta estrecha podemos llegar a los brazos de un Dios 3 veces santo, justo, perfecto, y todos sus atributos hermosos que se entrelazan como un arcoíris y sus colores, que nosotros no sabemos cómo uno se maneja con el otro, pero sí sabemos que es perfectamente en todos. Es a Él al que te invitamos que tú creas. No podemos dejar este sermón sin llamar al arrepentimiento y la fe a aquellos que están oyendo. Porque no sabemos quién está en tentación, no sabemos quién está en prueba, pero sí sabemos y tenemos certeza que aquellos que creen y tienen fe en Jesucristo y son hijos de Dios, Dios es fiel con ellos y pondrá límites a sus tentaciones. Así que, hermanos, los invito a que tengamos el aliento que por nuestra humanidad cada día necesitamos día a día y constantemente, a que Dios es fiel con nosotros. Y que ante la tentación respondamos igual como respondió Jesús. Escrito está. Amén. Vamos a entonar un nuevo himno, hermano. El himno número 14.
También, Señor, le agradecemos porque si no fuera por la obra de Jesucristo, Señor, estaríamos todos perdidos. Damos gracias, Señor, y pedimos por nuestros hermanos que a lo mejor se retiran, Señor, para que usted los guíe en su camino a su hogar. También, Señor, permítanos, Señor, pasar un día, su día, Señor, con nuestros hermanos. Permítanos, Señor, gozarnos con nuestros niños, con nuestros hermanos, nuestras hermanas, Señor. Y permítanos, Señor, tener una comunión sana, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Estamos